Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, como ustedes saben, el cardenal Juan Luis Cipriani ha sufrido un brutal ataque del progresismo católico, del progresismo eclesial, como quiera llamarse. Y uno puede llegar a sostener esta afirmación por la manera como se ha conocido una supuesta denuncia en contra del cardenal Cipriani. El conocimiento de esta denuncia se produjo violándose todos los procesos y los procedimientos de la más alta jerarquía eclesial en el Vaticano. Es decir, porque este proceso era un proceso reservado que debía mantenerse en silencio de acuerdo a las propias directivas del Vaticano. Sin embargo, se conoció una denuncia en el diario El País, hablando de medias verdades. Hubo una respuesta del cardenal Cipriani, un desmentido categórico de esta denuncia, y luego la burocracia del Vaticano, es decir, el lugar desde donde se filtró probablemente este documento reservado, señaló que era verdad, digamos, la investigación, la sanción, algo que el cardenal Cipriani nunca había negado en su carta. Lo cierto es que hubo una denuncia en el 2018, justo cuando el cardenal Cipriani dejaba el ejercicio del cardenalato en Lima, en el Perú, justo en el momento en que el Papa Francisco empezaba a nombrar otros cardenales y autoridades progresistas en la Iglesia, en este caso el cardenal Barreto. En ese momento hubo una denuncia anónima, no se conoce el nombre del denunciante, de una denuncia de 40 años atrás, es decir, de 1983, de supuesto abuso del cardenal Cipriani. El cardenal Cipriani, en su carta, señala que fue una denuncia anónima, que fue en el 2018, que la denuncia tenía que ver con un hecho supuestamente acaecido en 1983, es decir, 40 años atrás, y agrega algo más, que tuvo una entrevista con el Papa con el Papa Francisco, en el que las cosas, en el que luego de él dar su testimonio, el Papa Francisco le permitió volver a ejercer sus actividades sacerdotales. Hasta ahí todo está clarísimo. Sin embargo, la manera como se conoció la denuncia, la manera como el progresismo quiere reeditar el caso del sodalicio, ¿no? Con el tema del cardenal Cipriani, cómo apunta al Opus Dei, es decir, cómo el progresismo en la Iglesia Católica pretende eliminar a lo que podría ser la derecha católica, cómo la izquierda católica pretende eliminar a la derecha católica, cómo el neocomunismo infiltrado en la Iglesia Católica pretende eliminar a la derecha católica, merece una reflexión. ¿Por qué tanto odio contra el cardenal Cipriano? Algo debe haber. Bueno, para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Antero Flores Arauz, ex presidente del Congreso, eh, ex congresista, ex presidente del Consejo de Ministros y un político en el que en su trayectoria atraviesa muchas décadas de la historia nacional. Por eso, él es el más indicado a ayudarnos a reflexionar por qué tanto odio contra el cardenal Cipriani. Buenas tardes, señor Antero Flores Arauz. Gracias por la conversación. Con el mayor gusto, Víctor Andrés, estoy a la orden de ustedes. Bueno, en primer lugar, como abogado, seguramente también como cristiano, usted es social cristiano, quiero preguntarle, ¿qué reflexión le merece la denuncia extraña, el ataque del diario El País, el mismo diario que utilizó el cardenal Castillo para lanzarse una perorata progresista y en contra de la derecha eclesial?
en la tradición cristiana. Mira, Víctor Andrés, me parece basura. Conozco a Juan Luis Cipriani desde que éramos estudiantes. Nos llevamos un año. Yo soy de 1942 y él del 43. Él era de Santa María, yo era de La Salle, pero estábamos siempre en los mismos campeonatos de básquet. Él era efectivamente un monstruo en el básquet y tuvo varios campeonatos para su colegio y después cuando ya estaba en la universidad. Cipriani además no ha entrado al, al sacerdocio por una influencia del colegio de curas en que estuvo. Muchos entran por eso. No, él estuvo en la universidad varios años. No estuvo en la católica, estuvo en la Universidad de Ingeniería. Estudió ingeniería industrial, se graduó de ingeniero industrial, trabajó como laico aún, como ingeniero industrial, tanto en Lima como en Cañete. Siempre demostró firmeza en sus convicciones, firmeza en sus actitudes, bonhomía también, pero sobre todo esa, ¿qué te puedo decir? Valentía para enfrentar retos. No va con el carácter, no va con lo que yo conozco de Juan Luis. Mm, Simplemente no calza. Hay cosas que tú te das cuenta, ciertos gestos y esas cosas. En Cipriani es todo lo contrario, duro en sus expresiones, inclusive a veces que a gente no le ha gustado, lisuriento, pero con una capacidad que no le gusta a los rojos, convocante. Después que él se ha ido, nunca más se ha podido hacer una marcha de católicos con otra fe cristianas en defensa de la familia, en defensa de, de, ¿qué te puedo decir? De De la vida. todo lo conservador que hay que conservar porque es bueno. No, no se ha hecho. Una facultad convocante inmensa, marchas apoteósicas, como tú te acordarás. Más aún, Efectivamente. Efectivamente. Cipriani ha tenido, ¿qué te puedo decir? La valentía, no la cobardía, de enfrentar al terrorismo. Fue primero Eso, y ahí quiero, obispo, si me permite, para no perder la idea, obispo auxiliar en Ayacucho. Luego fue arzobispo de Ayacucho, enfrentó al terrorismo, defendió siempre a fuerzas armadas y policiales que tenían el derecho, tenían además de sus derechos humanos como cualquier otro, el derecho de responder al terrorismo y lógicamente terminaron con él. Él los defendía. Más aún, te ruego que me dejes la idea. Más aún, cuando hubo el tema de la residencia de Japón, él y también Domingo Palermo eran los delegados del Ejecutivo para conversar con los terrucos que habían secuestrado más de 100 personas en esa embajada. Primero muchos más, como 500, y luego quedaron algo más de 100. No nos olvidemos de eso. Él no sabía si iba a salir. Él no sabía si lo iban a retener. Él no podía saber si siquiera si lo iban, ¿qué te puedo decir? No solamente a secuestrar, sino a hacerle daño físico. No lo sabía. Y sin embargo, él y Palermo estuvieron allí y fueron varias veces. Son héroes. Los héroes no solamente son los rescatistas, son también los mineros que hicieron el túnel, son también los que dieron las órdenes, son los que las ejecutaron y sobre todo, además, Cipriani y Palermo, que tuvieron la testosterona bien puesta para ingresar varias veces a esa embajada. Entonces, ahora, todo esto no calza, querido Víctor Andrés. no, yo efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo conozco la trayectoria del cardenal Cipriani, ¿no? Lo conozco personalmente, no con la intimidad que usted lo conoce, pero por ejemplo, Soy yo su amigo y me honra su amistad. por eso lo hemos convocado el día de hoy, ¿no? Yo acabo de publicar un artículo Y en a mi que, edad ya no me engaño pues con las personas. Ya sí, uno mire, sabe.
bien Yo- con quién conversa, ¿no? claro, y por eso yo en un artículo escribí señalando, yo le creo, ¿no? Yo Yo le creo también. al cardenal y no le creo a la burocracia progresista. Hay un secretario, no sé, ya nos ocuparemos de ese tema en el Vaticano, que está nombrando obispos como si se tratara de la disputa de una federación universitaria en la iglesia, ¿no? Como si se tratara de sacar derechistas y comunistas y la historia de 2000 años de la iglesia, los textos de Santo Tomás, la escolástica, digamos, la relación entre revelación y fe, no tienen nada que ver para esta burocracia que quiere controlar la iglesia. Dígame, ¿quiere comentar sobre esto, don Anter? Algo más. ¿Por qué se le odia? Porque tú notas odio a Cipriani. No podemos olvidarnos de la católica. Quiso cambiarla. Fue gran canciller y lo sacaron porque él quiso poner orden en la católica. ¿Tú crees que hubiera habido esta escenificación María Maricón con Cipriani? Imposible. Con Castillo sí, Castillo incluso ha No dicho, sé, con Castillo yo no me meto, ni lo conozco. bueno, yo sí puedo como periodista señalar que Castillo ha sostenido que esta obra, esta imagen que blasfema de la imagen sagrada de la Virgen María para los católicos, no es una afrenta y que es parte de la libertad de expresión. Además, generaba seguimiento. ¿Te acuerdas de su oposición a las leyendas que había en el museo o lugar de la memoria? Quería también que pudiera ponerse la versión no solamente de los que fueron confrontados, sino de los mismos militares y policías. No Mire, yo nos me, olvidemos inclusive su gran convocatoria a través de los diálogos de fe en una radio importante de Lima. No nos olvidemos de su misa dominical, transmitida por Radio Nacional y el Canal 7. Era un hombre que tenía gran seguimiento porque iba de frente, confrontaba, no ahora, estaba en la mariconada de aquí no pasa nada. ahora, No, sí mire usted, pasaba y lo enfrentaba. mire usted cómo es la estrategia del progresismo, que es la misma estrategia del comunismo histórico, ¿no? Hay un denunciante anónimo de hace 40 años que tiene una versión y por otro lado está la otra versión del cardenal Cipriani. Es decir, es una versión contra otra versión y ahí va a quedar el asunto. Pero sin embargo, este burócrata del Vaticano habla de sanciones penales, habla de este tipo de cosas y prácticamente se liquida la trayectoria histórica de un pastor de la iglesia peruana. Es Discrepo impresionante. contigo, no se le liquida. La gente, los católicos, los creyentes saben quién es Cipriani, han gozado a Cipriani, saben de su entereza, saben Permítame, de su hombría y de su honorabilidad. permítame rectificarme. He cometido un error. Se intenta liquidar. Esa es la palabra, ¿no? Se intenta liquidar la trayectoria histórica de un pastor de la iglesia. Ahora, yo recuerdo que yo empecé a seguir la trayectoria de Cipriani, efectivamente, cuando fue obispo de Ayacucho. Las noticias que nos llegaban a los periodistas de ese entonces en la guerra contra Sendero, o las noticias que nos llegaron posteriormente sobre la guerra contra Sendero, era, digamos, la iglesia estaba al lado de las rondas campesinas, de Pero los por comités de supuesto, autodefensa. Incluso esa relación de la iglesia con los comités de autodefensa que derrotaron al terrorismo comunista se extendió hasta el Valle del Río Apurímac. Entonces, en primer lugar, los primeros odiadores contra Ciprianis es el comunismo maoísta más tradicional. Podemos empezar en primer lugar desarrollando eso. ¿Qué opina, don pero por Antes? supuesto que sí. Lo sabemos clarísimamente. Él siempre enfrentó al comunismo y no lo hizo a media voz,
no lo hizo con medias palabras, no lo hizo con un cuarto de columna cuando escribía, lo hizo con altavoz, a grandes decibeles. Todo el mundo sabía que el que enfrentaba al comunismo desde la iglesia no era cualquier curita, era Juan Luis Cipriani Torne. Todos lo sabemos. Y Y, eso no solamente no les gustó, no lo olvidaron. Y a la primera que pueden, saltan sobre Cipriani en un asalto realmente criminal y contra la honra de una persona y sin tener ninguna prueba. Y ahora, más aún, Cipriani en alguna medida es víctima no solamente de la maledicencia, sino de procedimientos medios oscuros, tanto en derecho, que te digo, derecho civil como derecho penal, internacional, en todo tipo de derecho no canónico, al igual que el canónico. Lo primero que tienes que hacer es que la parte imputada conozca qué se le imputa. A Cipriani nunca se le ha hecho conocer la documentación y ni siquiera ha leído la denuncia. Y sin embargo, algún medio de expresión la tiene. ¿Quién se la ha dado? Evidentemente, alguien que quiere dañar la imagen de un hombre ejemplar como ha sido toda su vida. de acuerdo. Ahora, en el caso del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, todos olvidamos que fue una especie de hay que decirlo con absoluta claridad, fue un operador de la paz, la democracia y la vida de los rehenes contra un grupo terrorista comunista. Fue un operador, no fue un observador. Él incluso se habla de que ingresó micrófonos que permitieron hacer un seguimiento a la inteligencia para salvar la vida de los rehenes y producir una de las operaciones más impecables a favor de la paz y la justicia. Bueno, eso tiene que convocar un odio extremo del comunismo. Mira, lo odian. Lo odiaron y lo odiarán, porque es un hombre que tiene fuerza, que siempre, insisto, fue convocante y y que no se queda callado, es contestatario. No se esconde en sotanas, ni de curas, ni de monjas, ni en las propias suyas. Sale al frente y enfrenta. El mismo día que salió esto en el diario español, inmediatamente no dejó pasar ni Ni un horas, minuto, ni ni un un minuto. día. El mismo día estaba su Mire, respuesta. y fue, Contundente, por cierto, y y su, creíble. y su respuesta, digamos, lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Porque no solamente enfrenta el intento de difamarlo, el intento de liquidarlo, sino hace remecer las propias estructuras del Vaticano, que se ve obligado a emitir un pronunciamiento. Al emitir ese pronunciamiento, el Vaticano implícitamente está reconociendo que ha violado todos los principios de reserva y de silencio que este proceso conllevaba y que fue un pedido expreso de la jerarquía eclesial. Además, siento que en el procedimiento, antes de hacer la investigación, y antes de siquiera escucharlo, ya lo habían presentenciado. Y con ese tipo de actitudes yo no puedo estar de acuerdo. Soy Bueno, católico y practicante, pero eso no significa que acepte mandatos de seres humanos, ahora, acepto los divinos. ahora esa es la lógica, pues, de todos los progresismos, de los neocomunismos. Es incuestionable que el progresismo y el neocomunismo está controlando algunas partes de la burocracia de la Iglesia Católica. Tengo la absoluta certeza que no van a lograr doblegar a la Iglesia Católica. Nadie doblega 2000 años de historia. Tengo entendido, por ejemplo, que la burocracia eclesial ha convocado varios sínodos creo que se llama, y Así es. en todos ellos ha perdido. Imagínense.
Esa es la información que yo tengo. En todos ellos ha perdido doctrinaria y teológicamente, porque no pasa el discurso neocomunista, es demasiado fuerte, la tradición escolástica, los criterios de revelación y de la palabra en la iglesia. Pero déjeme preguntarle algo, señor Antero Flores Arauz. Si vemos lo que ha pasado, mire, en el caso del sodalicio, digamos, todos los hombres de buena voluntad, los católicos de buena voluntad, tienen que estar de acuerdo que a quienes han abusado de menores se les excluya de la iglesia, se les investigue y se les procese, seguramente. Lo que quedan, alguna pregunta es por qué se disolvió el sodalicio como tal, ¿no es cierto? Mira, eh, Déjeme desarrollar esto para preguntarle, porque este es un tema de fondo, don Antero. O sea, muchos se preguntan cómo una congregación que nació supuestamente por la gracia del Espíritu Santo, por el error o la falta de uno, de dos o tres de sus fundadores, puede ser disuelta de esa manera. Uno. Segundo, hay el caso de dos católicos peruanos que casi son excomulgados. Tuvieron que tener una reunión con el Papa Francisco y se levantó la amenaza de excomunión. Y por otro lado, a mí me ha sorprendido la posición del Opus Dei, medrosa, temerosa, como si hubiera un clima de terror progresista contra la derecha católica. Le hago la pregunta, ¿no siente usted que en la iglesia, en algunos sectores de la burocracia, se ha instaurado un clima de terror contra los disidentes en teología y en interpretación de la revelación? por lo menos no diría terror, pero sí temor. Mira, en el caso del sodalicio, no puede ser que el tema o las faltas cometidas por algunas personas y muy pocas puedan generar que se cierre el sodalicio. No Es puede ser. impresionante. Las culpas son individuales, no Es son institucionales, por el amor de Dios. Oye, yo soy católico practicante. Mi parroquia es la de Camacho, que es sodalice. Oye, de primer nivel y gente muy humana, con mucha obra además humana y caritativa. No, no veo por qué tiene que cerrarse un instituto como el Sodalicio por la culpa de algunos. No lo veo. Y cuando lógicamente desde el Opus ven que el primer cardenal del Opus, que fue Juan Luis Cipriani, es acusado en este plan y que ven lo que ha sucedido en el sodalicio, entiendo que tengan temores, pero también hay que tener los suficientes pantalones para no No dejarse. hay otra manera de detener esta brutalidad progresista de la burocracia del Vaticano. El día de hoy, los voceros de la burocracia del Vaticano son progresistas que nunca van a misa. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, la Iglesia Católica, sobre todo peruana, está bajo un ataque impresionante. Esto es el inicio de una guerra eclesial contra un sector de la feligresía. Felizmente, tú y yo hemos escogido el bando, y es el bando correcto, el bando cristiano, el bando de la verdad, el bando del coraje, el bando de mantener todo lo bueno que tiene nuestra fe, todo lo bueno que tiene la familia, todo lo bueno que tiene el patriotismo, todo lo bueno que es enfrentar a quienes quieren destruir el Estado, la democracia y la buena iglesia. De acuerdo. De acuerdo, don Antero Flores Arauz, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Es evidente por qué el cardenal Cipriani desata este odio extremo, de este odio irreductible de los progresismos, de los neocomunismos y del comunismo en el Perú y también en la Resumiendo, todo ello porque las tiene bien puestas. Sí, sí, quienes lo conocen saben eso. Y ese tipo de denuncias simplemente con, digamos,
son absolutamente inimaginables. Y Eh, tiene encima tal humanidad que perdona y reza por el ofensor. Bueno, en fin, muy agradecido, don Antero Flores Arauz. Le agradezco Con infinitamente gusto, Víctor Andrés. y seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.